Estimados y estimadas, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según cuando me estén escuchando. En esta oportunidad vamos a ver la última década de lo que Aldo Ferrer denomina industrialización inconclusa y lo que los autores Bellini y Corol denominan como el fracaso del autoritarismo desarrollista, pero también el fracaso de los populismos. Y esta es la década que va entre 1966 y 1976. En primer lugar, Bellini y Corol hacen una lectura general sobre lo que fue esta etapa. Por un lado, es lo que en la economía internacional se denominó como los dorados años 60, bien, una década en la cual creció la economía internacional después de los cambios de la Segunda Guerra Mundial y la introducción del estado de bienestar siguiendo las políticas de tinte keynesiano. Pero esta década terminó con la crisis del petróleo del 73, ¿no? Un alza generalizada de los precios del petróleo a partir de que los países productores de petróleo nucleados en la OPEP decidieron aumentarlos. Ahora bien, en el contexto argentino nos encontramos con una dictadura diferente a las anteriores, y es diferente porque por un lado apuesta a la industrialización, pero por otro lado también aplica medidas económicas de tipo heterodoxa, ¿no? ¿Qué es lo que buscan? Ellos buscan frenar la inflación, pero en cuanto a la industria buscan una mayor integración vertical, bien, entre las diferentes industrias del país, pero también una mayor eficiencia. Este tipo de industrialización vuela por los aires con el Cordobazo de 1969, y después hay un retorno el tercer peronismo a través de la fórmula Perón-Perón. El peronismo lleva un pacto social que busca justamente frenar las tensiones entre los empresarios y los sindicatos, es decir, los trabajadores, pero este pacto queda trunco por un lado por la crisis del petróleo, pero también queda trunco por la muerte de Perón. Y esta experiencia, bajo el gobierno de Isabel Perón, vuela por los aires, no con la hiperinflación producida por el Rodrigazo. Entonces, lo que encontramos es que no se logran resolver los problemas de una economía semi-industrializada, ¿bien? Que es lo que Bellini y Corol denominaban al principio, ¿no? O sea, no tuvo una industrialización exitosa el país, y aquí vamos a ver con mucha claridad algunas de las tensiones. Entonces, los autores señalan también que este es un periodo de madurez del modelo mercado internista. Si nosotros habíamos dicho que a fines del siglo XIX y principios del siglo XX la Argentina era el granero del mundo, en este contexto vemos cómo la industria, a partir de la sustitución de importaciones y el mercado interno, genera muchos frutos. En primer lugar, porque también hay una evolución del agro pampeano. Habíamos dicho que se había estancado en torno a los 1.000 millones de dólares y logramos un crecimiento a partir de la introducción de tecnologías. Entonces ya el crecimiento del sector agrícola ganadero no es un crecimiento extensivo, es decir, a partir de la ocupación de diferentes tierras, sino a partir de la introducción de tecnologías, fertilizantes, maquinización de la producción. Por lo tanto, se aumenta de 1.000 millones de dólares anuales a entre 1.200 y 1.500 millones de dólares anuales. Por otro lado, se genera una integración de tipo vertical entre las diferentes industrias, porque se comienza a producir insumos básicos y se acelera la producción, la tasa de crecimiento, pero también los productos no solamente se vuelven al mercado interno, sino también que comienzan a exportarse. Y lo que se observa aquí es que de las exportaciones el 25% eran de manufacturas industriales. Esto generó un crecimiento del 5% anual, inversión en maquinaria, que recordemos que es fundamental para poder desarrollar la industria. Ahora, lo que sí es verdad es que la industria seguía dependiendo, por un lado del mercado interno, pero por otro lado también de la protección estatal. Entonces, en 1966 nos encontramos con un nuevo golpe de Estado, esta vez el golpe de Onganía a el presidente radical Ilía. Hay un planteo
diferente aquí, y es que este régimen plantea que no tenía ni plazos ni términos. Bien, se, ¿por qué no tenía ni plazos ni términos? Bueno, porque se empezaba a poner a discutir cuál era la solución a la economía. Y fíjense qué interesante, qué llamativo, ¿no? Para nosotros desde la democracia del siglo XXI. Em, lo que se plantea en este contexto es que había una serie de conflictos económicos y la pregunta era si la democracia podía solucionar esos problemas económicos. Entonces, la dictadura cuestionaba la partidocracia que no garantizaba una estabilidad para poder asegurar el crecimiento económico y el orden. Fíjese cómo se deslegitimaba la democracia como una partidocracia. Asimismo, la dictadura iba a generar, o era la discusión al menos, una modernización económica e iba a distribuir el empate, iba a distribuir, ¿sí? Los costos, estos costos, disciplinando a los diferentes sectores sociales. Bien, algo que se haría por la fuerza y que en teoría la democracia no podría hacerlo, o al menos esa era la hipótesis con la cual se buscaba autolegitimar la dictadura. Eh, es interesante aquí también que se autodenominaron como una revolución, ¿sí? La revolución argentina. Y esto tiene que ver con el halo que tenía el concepto de revolución. También la del 55 se había llamado revolución libertadora, pero esta revolución argentina por el halo que tenía la revolución de 1959, la revolución cubana, bien que hasta ese momento estaba bien catalogada. Y fíjense que incluso una dictadura militar lo utilizaba. Guillermo O'Donnell denominó este tipo de gobierno como el Estado burocrático autoritario, viene un concepto de la ciencia política que ha sido muy tomado y eh, muy utilizado en las ciencias sociales. Y entonces, lo que uno observa aquí es que el onganiato, como se denominó al gobierno de Onganía, era la búsqueda de solucionar un problema del capitalismo periférico, modernizar socialmente a la sociedad y también poder solucionar esta industrialización de tipo incompleta, inconclusa, en palabras de Aldo Ferrer. Entonces, aquí lo que uno puede encontrar, si bien vamos a encontrar unos rasgos heterodoxos en la economía, es un gobierno extremadamente conservador. Primero, se planteaba el tiempo económico, bien, en el cual había que estabilizar a la economía y el crecimiento, después la etapa social de la redistribución y finalmente la etapa política en la cual se podía volver a acudir a la democracia. Y como les señalé antes, es importante señalar esto. Por un lado, liberales económicos, pero por otro lado, católicos autoritarios y muy conservadores que incluso intentaban imponer ciertas pautas de comportamiento. Em, el primer ministro de Onganía es el ministro Salimey, bien que hace un plan de estabilización que tiene que ver con una devaluación, que esto genera una recesión, em, pero a diferencia de las dictaduras anteriores, especialmente a diferencia de la dictadura de la Revolución Libertadora contra Perón, aquí va a haber una política laboral y salarial con cierta cercanía a los sindicatos. Entonces, no se deroga la ley de asociaciones profesionales del peronismo, bien que es aquella que le da entidad a los sindicatos, que era algo que los empresarios querían. Buscaron la adhesión de los sindicatos y aquellos sindicatos díscolos los reprimieron. Em, Sancionaron una ley de abastecimiento, bien para que no haya desabastecimiento, y con esto también había una crítica a los empresarios inescrupulosos que desabastecían a la sociedad. Y bueno, hay quejas, como por ejemplo la de Álvaro Saray, que recordemos que había sido ministro, por un lado, de la dictadura de la Revolución Libertadora, pero también había sido ministro de Frondizi cuando corrieron a Rogelio Frigerio. Bueno, estos puntos generan una desilusión de los empresarios, bien que estaban ilusionados con que Onganía fuera más duro con los sindicatos, cosa que no ocurrió, y hay un segundo ministro que es el ministro Kriegel Bacena, que va a estar entre el 67 y el 69. El plan de este ministro, que tenía muy buenos vínculos con los círculos financieros internacionales, era construir, sí, y aquí la línea del gobierno, construir un sector industrial eficiente,
bien eficiente, y dejar de lado el país de las vacas y las mieses. Viene a decir que el modelo industrial, ¿sí?, de industrialización por sustitución de importaciones desplazara bien al atraso que era el sector agroexportador. Entonces, esto tiene por un lado elementos clásicos de estabilización, pero también medidas que buscaban justamente el desarrollo de la industria. Entonces, el objetivo primordial era detener la espiral de precios, suben los precios, suben los salarios, suben los precios, suben los salarios, eso por un lado. ¿Y cuál era el diagnóstico? El diagnóstico es que la inflación era una inflación por un lado, era una inflación de costos. Bien, ¿qué significa de costos? Que es el aumento, bien, de los recursos para producir. Recordemos que hay otro tipo de inflación que es inflación por demanda, que es la inflación que había durante el peronismo cuando de repente un montón de personas se volcaron a consumir y a comprar. Entonces, por un lado, este plan del ministro Creyer Bacena iba en contra de la ortodoxia, que era la ortodoxia que plantea que hay un exceso de liquidez en el mercado, que hay un exceso de dinero y eso genera mucho exceso de demanda. Dice, bueno, eso no. Acá la inflación es de costos, ¿sí? Y en segundo lugar, evitar la transferencia brusca de ingresos de los trabajadores a quienes más tienen. Entonces, ¿cuál era el plan? Por un lado, en un discurso de marzo de 1967 plantean que van a hacer la última devaluación, bien, pensemos que es en el año 67, y esa devaluación iba a ser del 40%. Em, Ahora, fíjense qué interesante lo siguiente, ¿no? Porque rompe con aquellas políticas que implementó la dictadura después de Perón. Sí, se plantean las retenciones primarias. Bien, o sea, lo que hoy estamos discutiendo desde 2008 para acá, ¿no? Las retenciones a los productos agrícolas o ganaderos que se exportan. ¿Por qué? Porque esos, según los autores, son bienes salarios. Bien, ¿qué significa esto? Que si nosotros dejamos exportar libremente sin ningún tipo de retención al trigo, a la carne, bueno, el precio interno de nuestro mercado va a seguir el precio internacional y los salarios de Argentina son mucho más bajos que los salarios de Europa. Bien, entonces cuando se le pone una retención, bien, supongamos que el mercado internacional está a 100 y se le pone una retención del 40%, bueno, entonces te queda 60 para el mercado interno. En tercer lugar, corregir la protección excesiva de la industria. Viene a decir, es flexibilizar un poco esto, la protección para que la industria también pueda salir a competir con las industrias de afuera. Y finalmente, un impuesto excepcional a la tenencia de divisas. Bien, aquellos que tenían ahorros en divisa, en moneda extranjera, viene un impuesto especial que de algún modo lo que hace es apropiarse de las ganancias y las riquezas acumuladas. Y a su vez, todo esto iba acompañado con un reajuste bien, al salario real de 1966, es decir, aumentar el salarios al salario real antes de la evaluación y congelarlos durante 2 años. Bien, entonces se evalúa 40%, pero se da un aumento salarial que permita tener el salario, el nivel de compra anterior y se dice, bueno, acá 2 años vamos a congelarlo. Y asimismo, y esto es algo interesante, se hacen acuerdos voluntarios con las 500 empresas líderes. Bien, entonces, a diferencia del control de precios del peronismo, aquí hay un convenio, aquí hay un acuerdo con las principales empresas para que no haya aumento de precios, bien, pero para que tampoco haya desabastecimiento, porque es lo que hacen las empresas, si no les permites aumentar los precios, no te salen a vender. Y para ello, ¿cómo era este acuerdo voluntario? Decía, bueno, se les iban a dar créditos e incentivos fiscales. Bien, entonces manténgame los precios, yo les voy a dar crédito para que ustedes puedan producir más. Esto fue acompañado también de una racionalización administrativa del Estado, esto significa generalmente bajar salarios, despedir gente y un aumento en las tarifas y en los impuestos. Em, Finalmente, todas estas políticas a nivel nacional fueron acompañadas por los círculos financieros internacionales, hubo un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, hubo apoyo del Tesoro de Estados Unidos, de bancos estadounidenses también, de bancos europeos, y hubo una serie de créditos para infraestructura. Bien, allí tenemos, por ejemplo, la central hidroeléctrica del Chocón, para aumentar la energía producida por SEGBA, la central Atocha, viene a decir, una serie de créditos que busca justamente generar, en este caso, energía, que siempre fue uno de los conflictos de Argentina
Argentina cuando crece, ¿no? Que para producir necesitas más energía, te falta energía, importas energía, te salen dólares para afuera, divisas, ahí el problema. Entonces, fijémonos cómo este plan, entonces fue, por un lado, en contra de la ortodoxia, por otro lado, en contra de la transferencia de ingresos de los que menos tienen a los que más tienen, buscaba contener la inflación, pero ya no a la fuerza con un control de precios, sino por convenios con las empresas líderes. Y asimismo había una política monetaria expansiva, que haya más dinero circulando para favorecer la inversión, ¿bien? Todo eso también acompañado con créditos a tasa baja. Entonces, a corto plazo esto tuvo muy buen resultado. La inflación pasa del 66 al 69, del 32% al 7,6% anual. El resultado fue bueno. Los salarios no se vieron afectados, bien, los salarios se mantuvieron. Cae el déficit fiscal, ¿sí? Es decir, lo que recibe el Estado por impuestos y lo que gasta. Em, el gobierno demanda menos crédito, por lo tanto hay más crédito disponible para las empresas del sector privado. El PBI, el Producto Bruto Interno, crece al 5%. Y además se promueve el crédito hipotecario, por lo tanto la construcción creció un 12%. O sea, a priori en el corto plazo vemos muy buenos resultados de esta política. El problema fue que en el largo plazo, bien un tipo de cambio fijo, es decir, que no hubiera más devaluación después de ese 40%, genera, sumado a esta inflación pequeña, pero inflación al fin, lo que hace es que el peso se sobrevalore. Bien, entonces, vamos a repetir, hubo una devaluación del 40%, ¿bien? Ahí ya tenemos una devaluación, pero sin embargo la inflación, por más pequeña que sea, se iba acumulando en el tiempo. Bueno, esto fue lo que generó es que se sobrevalúe la moneda, por lo tanto, em, los productos argentinos medidos en moneda extranjera se encarecieran y por lo tanto se afectaran las exportaciones. Entonces, esto acompañado con una caída del precio de la carne, acompañado con aumento de las importaciones que afectaba la balanza comercial, acompañado de un endeudamiento y acompañado de caída de reservas, bueno, se comenzó a complicar hacia 1969 el sector de la economía. Em, por otro lado, vemos que parte de las inversiones extranjeras, en lugar de ir a nuevos sectores, como ocurrió durante el gobierno de Frondizi, lo que nos encontramos es que se iban a comprar empresas que ya estaban en el país. Bien, entonces lo que hay es un proceso de extranjerización de las empresas argentinas. Em, Esto genera una crítica, bien, de la central general de las empresas, de los empresarios, la CGE, que es como lo similar a la CGT. Vemos que no hay canales de participación porque es un gobierno muy autoritario que no negocia, y lentamente se va perdiendo el apoyo de los sectores sindicales. Sobre todo especialmente con la suspensión de las paritarias. Y aquí comienza justamente una división entre Óngaro, que era del sector gráficos, y Bandor, que es el líder de los sindicatos peronistas. Todo este modelo que ya comienza a crujir termina de volar por los aires con el Cordobazo. El Cordobazo es una gran revuelta popular que ocurre el 29 de mayo de 1969 y es interesante que muestra justamente los cambios en la economía argentina. ¿Por qué digo esto? Porque los trabajadores son trabajadores del sector automotriz. El sector automotriz, recordemos, allí están todas las inversiones producto especialmente durante el gobierno de Frondizi, que muchas de las inversiones fueron a parar allí. Y estos sectores trabajadores son obreros calificados, obreros con buenos salarios, con estabilidad laboral, también se separan de la tradición de los sindicatos peronistas. Entonces, esta gran movilización, que realmente fue una revuelta popular masiva, hace crujir, por un lado, a Onganía, pero hace crujir esto de el orden que iba a lograr justamente la dictadura militar. Y muestra también la existencia de un sindicalismo más combativo, es decir, un sindicalismo diferente al sindicalismo peronista, que es un poco más vertical también.
Esto genera una crisis política, genera paralelamente a la crisis política hay una desconfianza en la política económica. Esta desconfianza se ve en la fuga de capitales, en la presión para que haya una nueva devaluación. Bien recordamos que habían dicho que era que iba a ser la última. Caen las reservas, se desplaza a Clear Bacena, pero hay un punto fundamental y es el secuestro de Aramburu a manos de Montonero. Recordemos que Aramburu había participado del golpe a Perón con la Revolución Libertadora. Entonces, este secuestro bien y asesinato, bien es lo que termina de hacer estallar al Onganiato. Bien que recordemos se había planteado como una dictadura sin tiempos ni plazos. Entonces, aquí hay un cambio, bien, la Junta Militar vuelve a reunirse, desplaza a Onganía y ponen como presidente a Levinson, que había sido un agregado militar en la Embajada de Argentina en Washington. Los autores tienen aquí que hay un paso del liberalismo económico al nacionalismo económico. Eh, Ahora, en todo este planteo también se buscaba justamente una nueva salida democrática, ¿no? Bueno, Levingston comienza su gobierno, tiene dos ministros de Economía, uno primero que se llama Carlos Moyano Llerena, que no se destaca demasiado, pero el que se destaca sí es Aldo Ferrer, que es el autor que leemos nosotros en el libro sobre historia económica, así viendo a largo plazo. Bueno, Aldo Ferrer trata de una serie de políticas nacionalistas. Esta política nacionalista busca estimular las pymes, hace una devaluación para poder estabilizar, aumenta el gasto público, está la ley de compra argentino para que el Estado le compre a las industrias argentinas, flexibiliza créditos para que justamente pudiera generarse un mayor crecimiento de las industrias, control de precios también incluso en la carne, que es un bien importante. Hay aumentos de sueldos a través de paritarias, lo que sí esto genera un aumento de la inflación y el PBI que venía creciendo a un buen ritmo se desacelera y la Argentina crece a un 3%. Para ir terminando, en marzo de 1971 se desplaza a Levingston, asume Lanuse, y Lanuse ya plantea desde ya la salida electoral, es decir, volver a la democracia. Lanuse entabla conversaciones con Juan Domingo Perón, Perón las hace públicas, estas conversaciones, y ese acuerdo vuela por los aires. En el 72, bien, Perón vuelve al país, ahí está el famoso Ezeiza, ¿no? Se chocan las facciones de la derecha peronista representada por los sindicatos, con las izquierdas peronistas, que tenía que ver con la juventud peronista, bien allí ya también con esos vínculos con las organizaciones guerrilleras. Recordemos a Rucci disparando desde un palco a las filas de jóvenes que van a recibir a Perón, a Ezeiza. Y bueno, de este modo medio caótico es justamente cómo se va dando la transición de vuelta a la democracia. Y allí nos encontramos con la victoria de Cámpora, bien dentro del Frejuli, que era una alianza entre Perón y los desarrollistas y otros partidos menores, bien en el Frente Justicialista de Liberación. También se termina con una proscripción de 17 años del peronismo, bien, lo cual es mucho dentro de una democracia. Y bueno, asume Cámpora, bien con Solano Lima de vice, pero la figura de Perón tiene mucha fuerza, hace renunciar a Cámpora y a Solano Lima, y bueno, hay nuevas elecciones, él vence acompañado de Isabel Perón, bien lo que no pudo lograr Evita. Es decir, la vicepresidenta y una figura política mucho más talentosa que Isabelita. Bueno, se da la fórmula Juan Domingo Perón, Isabel Perón y comienza el tercer gobierno peronista.